para nosotros, que han tenido la deferencia de apoyar a Armando Chaguaceda, a Dimas Castellano con sus libros, presentarlos, hacerles saber a ustedes su opinión sobre ellos, y luego agradecerles a Armando Chaguaceda y a Dimas Castellano la confianza en Hipermedia, y a todos ustedes por estar hoy con nosotros. Leer este libro ha sido un libro que es de crónica y que evidentemente tiene un prólogo maravilloso de Rafael Rojas, con lo cual no hay mejor introducción posible, pero me servía de alguna manera como para reconstruir, ¿no?, la historia reciente que de alguna manera hemos vivido a través de los medios de comunicación, de internet, de las redes sociales. Yo le comentaba a Armando hace un rato que era casi como también seguir su propia historia de vida, aunque no es ni el género, evidentemente, y tiene el estilo de la crónica política, el texto breve, el texto de inmediatez, el texto que responde a la contingencia de la noticia, del acontecimiento histórico, pero también de alguna manera se sigue una historia vital y las transformaciones de ese pensamiento, ¿no?, a lo largo de los últimos años, desde finales del 2009, ¿no?, más o menos, que inicia tu andadura con Havana Times, que es digamos, la fuente fundamental de donde proceden los textos de esta compilación. Quizás la pregunta sí que en la que bueno, yo me estoy extendiendo, no sé si si la pregunta por la que me gustaría comenzar esta conversación con Armando es esa imagen, esa metáfora que es Cracovia, ¿no?, porque el libro Crónicas de Cracovia se titula así, ¿no?, de una manera bastante irónica, pero creo que también bastante simbólica, ¿no?, de la situación vital desde la cual se piensa Cuba, ¿no?, cuando se está en otro sitio. Bueno, imagino que como la dinámica es muy fluida, su set, que ha hecho una excelente introducción, me provoca y yo un poco comento, ¿no?, y después tú retomarás. Y bueno, no, efectivamente, el libro es, bueno, primero es mi primer libro, con lo cual yo tengo una enorme emoción con este libro, porque yo estoy publicando desde el 2003 en papel, y nada, siempre que aparecía un poco de plata en Cuba, mi carrera en Cuba fue de 2003 al 2008, publiqué 2 libros en Cuba en Ciencias Sociales, con apoyo de fondos de la cooperación extranjera, y siempre que apareció un poco de plata, tuve la costumbre, por la precariedad del espacio editorial cubano, de publicar amigos que estaban en una perspectiva de izquierda crítica en 2 libros que salieron en Cuba. Pero después, la mala costumbre me siguió acompañando, y estando en México y fuera de Cuba, seguí haciendo compilaciones con artículos míos y otros colegas. Si nunca me animé a hacer un libro, el libro, mi tesis, está ahí congelado, por desgracia, porque por desgracia lo que yo decía en mi tesis doctoral se ha cumplido, pero bueno, en fin, eso es otro tema, es una tesis sobre Venezuela y Nicaragua, pero nunca había hecho un libro de autor, y este es mi libro de autor, así que este es como mi niño, mi primer niño, y tengo un enorme cariño, y veo además que ha sido muy cuidado, muy linda la edición, lo cual agradezco a la Aislado y Hipermedia. Efectivamente es una bitácora personal, porque yo reuní, y cuando estábamos pariendo este libro, primero le pregunté a la Aislado, ¿esto le interesará a alguien? Hacer esto, no sé qué, dice, no, sí, yo creo que sí. Y parece que sí, porque, bueno, la gente en Facebook, en redes sociales y eso, el libro, no sé qué, tengo 3 amigos que dicen que lo han comprado, Ariel Galvez por allá, un saludo si está viendo esto, por Noruega, qué sé yo. Y segundo, porque yo quería algo que me permitiera a mí mismo leerme y reconstruirme sin edición, es decir, tal cual yo he ido evolucionando bajo ciertos ejes en mi historia de vida, en mi pensamiento. Y un pequeño tema que no pude poner, que lo comenté con la Aislado, pero ahora me di cuenta que dice que no salió, que son las fechas de los textos. Por lo menos en los textos. Eso quizás historizaría un poco más, pero bueno, el que lo lee se da cuenta que hay una, digamos, una trayectoria ahí de vida, hay una evolución. Lo otro, ¿por qué Cracovia? Bueno, porque efectivamente, como ustedes recuerdan, el personaje que hace Tom Hanks en aquella película fantástica La Terminal, que es un tipo que de pronto se queda sin país y se queda en una especie de limbo, ¿no? Y el país que uno quiere a veces puede estar físicamente el lugar geográfico, pero el país que uno quiere puede difuminarse, desvanecerse, o sencillamente no existir, o quizás nunca existió. Y yo comparto con Susé esa característica, es decir, ser una persona, una generación setentera, ochentera, de nacimiento, digo yo, ¿no? Pero adquirimos madurez en la universidad en los 90, con una formación de izquierda, con una familia de izquierda, es más, de izquierda no, para usar el lenguaje en Cuba, revolucionaria, y que de pronto encontró los límites a lo que esa propia formación nos proveía dentro de las estructuras y las instituciones de eso que se llama la revolución, que no es más que el régimen, que no es la revolución. Entonces es una historia de vida, como Víctor Naborsky en La Terminal, yo me quedo como una especie de personaje de un país que ya no existe, pero que a la vez quiero que exista,
Y es eso, trata de ser una crónica muy sincera donde hay muchísimos temas, desde Slavoj Žižek, una discusión con Slavoj Žižek o sobre Slavoj Žižek, hasta el chupi chupi, que es un fenómeno cultural que se dio en Cuba. Bueno, entonces hay toda una serie de reflexiones, pero digamos el eje sería eso, un testimonio de vida de alguien que se ubica en una izquierda en el espectro ideológico cubano, y que desde el 2009 al 2015, si no me equivoco, reúne una serie de crónicas en Havana Times, y quiero aprovechar eso para hacer un poco homenaje, que es un proyecto muy plural de personas, la mayor parte de los cuales están todavía en Cuba y en otras partes, pero la mayor parte creo que está en Cuba, una buena parte de ellas, muy diverso, que es el proyecto en el cual yo me he mantenido publicando durante más tiempo, desde 2009. Havana Times, que recomiendo que lo lean, havanatime.org, excelente, una versión en español, una versión en inglés. Bueno, por ahí yo lo dejaría, no sé. Decía Armando en la introducción del libro, porque a menudo olvidamos que nunca somos, sino que vamos siendo, que nuestra postura cívica y la condición ciudadana, en tanto toma de partido e incursión en el debate, se forma más de los encontronazos, aprendizajes, temores y desencantos que de conocimientos racionales aprendidos. No me interesa revelarme como el Chaguaceda de siempre, desde las claves de un presente de supuesta madurez intelectual, sino como alguien que transitó de la creencia en que su vida, carrera profesional e incidencia política tenían como espacio y objeto posible y deseables las fronteras internas del actual sistema político y social isleño, a otro que, aún manteniendo a Cuba como foco de buena parte de la reflexión y ansiedades, ubica en un espacio mayor, ideológico y geopolítico, el contexto de su ser y hacer. Este texto muestra mi evolución desde el reformismo sistémico, sincero pero autocontenido, en clave de socialismo democrático insular, a la democracia sustantiva, con fuerte acento social y perspectiva latinoamericana y, en cierto sentido, globalizada que hoy sostengo. Evidentemente, cuando le hacía la pregunta por qué es Cracosia, ¿no? Teniendo como referente la película de Spielberg y bueno, evidentemente el personaje de la vida real, porque la realidad siempre supera la ficción, en que está basada también el guión de esa película y la novela de este exiliado iraní. Todos quizás nos reconocemos, ¿no? Bueno, yo no presenté a Armando porque daba por hecho que muchos de los que están aquí o casi todos le conocen. Pero no sé si, por eso es que digo que no soy una buena presentadora de libros. Armando pues es politólogo, aunque también en el libro hay una anécdota que recuerda como un colega en los años 90, 2000 le dijo: no te hagas llamar politólogo en Cuba, no estás autorizado a hacerlo, que te metes en candela. ¿Por qué? Porque el pensamiento político, las derivas del pensamiento político es otro de los análisis que está presente en este libro, y creo que él lo menciona, le hace un gran homenaje a Espacio Laical, le hace un homenaje al Observatorio Crítico, a Estado de Sachs, a la gente que de alguna manera, desde las ciencias sociales, desde la prensa, desde la publicación, digamos, a la revista Temas en su época, han estado pensando, ¿no? De alguna manera las derivas del proyecto político y social y económico cubano. Y que evidentemente es una preocupación para alguien que está dentro de la academia y que de alguna manera su práctica profesional también deriva hacia la práctica, hacia la crónica, hacia el activismo también, porque Armando además es miembro de Amnistía Internacional. Creo que ese tipo de datos forman, ¿no? Como conforman esa biografía y dan cuenta de lo que puede leerse en este libro. Él ha mencionado una cosa que es clave y es la sinceridad. Todo el tiempo en el libro hay un sentido y esto no quiero que suene en tono alegorio, en tono celebratorio, pero sí se siente la cercanía, ¿no? El discurso inmediato, el discurso que tampoco se para a pensar en lo que es políticamente correcto. De hecho, hay textos que llegan a ser incómodos, es decir, cuando aborda temas como son los de la violencia de género, tema del feminismo, cómo se ha estado debatiendo eso en Cuba, cómo eso se justifica, desde luego la represión política, las manipulaciones que se pueden hacer de estos discursos. Pero sobre todo, y vuelvo un poco atrás a lo de Cracosia, ¿no? Porque Cracosia es esa espera, ¿no? Es esa espera, es ese saber que muchos de los que salimos pensamos en que vamos a regresar en algún momento, pero estamos todavía en la espera y nos mantenemos en la espera, no solamente del regreso personal, sino también del cambio, ¿no? Y también Cracosia, digamos, es de alguna manera
esa ubicuidad del exilio, esa ubicuidad de los que no estamos allí, en ese país perdido, en ese país que también desde la experiencia del exilio, y hablo aquí en primera persona, es un país desconocido para nosotros, y a mí me pasa cada vez que regreso a Cuba, es decir, mis referentes están en la Cuba de los 90, en la Cuba de principios de los 2000, ahora llego a una Cuba que no reconozco porque no es mi gente está por el mundo, están en México, están en Miami, están en Francia, están en Brasil, y creo que todo eso de alguna manera, de un modo directo o indirecto, se recoge en estas páginas. Para mí hay algo que es, digamos, de gran satisfacción, y es ver cómo, de alguna manera, toda esta generación que ha salido, bueno, luego hablarán los de otra generación, nos mantenemos, aunque estemos ubicando nuestras coordenadas profesionales en otros contextos, con otras referencias, pero nos mantenemos de alguna manera siempre desde esa posición de observar y de la cercanía de al que le duele, ¿no? Algo, y porque tenemos a nuestra gente ahí, a nuestra familia, es lo que conocemos, es de lo que más podemos hablar con mayor legitimidad, que nos creemos con la mayor legitimidad para hacerlo. Y algo que me sorprendía gratamente era reconocer, como mismo yo, por ejemplo, sigo apegada al arte cubano y hablando del arte cubano, y son mis temas de investigación, aunque también evidentemente trabajo en otras coordenadas, que Armando, a través del trabajo de Armando y de esta crónica, se puede hacer un seguimiento de lo que ha sido la historia de Cuba, en un país donde la historiografía, donde evidentemente la falta editorial y la censura sobre el pensamiento político y la plasmación de esto en una industria editorial evidentemente se resiente. El que hayan compilaciones como estas evidentemente ayudan a reconstruir una historia que nos está faltando y que es muy dispersa, y que sobre todo ayuda también a descentralizar de alguna manera la hegemonía que han tenido, ¿no?, las editoriales cubanas, controladas también por el Estado y por la inteligencia del régimen, para de alguna manera contar el día a día desde una perspectiva, en este caso, más plural, que no es radical para nada, es decir, no hay ni un solo sentido de radicalidad. De hecho, en el epílogo del libro, que lo hace bastante difícil de leer además, a ver si lo tengo por aquí, Pedro Manuel González dice: el Chagua no ataca a nadie, incluso responde a esbirros muy calmo, porque tiene el don de la mesura y la contención. Me imagino que esa mesura y esa contención en muchos momentos es difícil mantenerla, pero yo creo que en el libro está, es decir, si hay palabras que se repiten continuamente en el libro son autogestión, comunidad, colectivización, maneras de hacer diferente, una nueva forma de pensar desde la izquierda, no sé, antirracismo, feminismo, solidaridad, son empatía, sororidad, son términos que recorren todas las páginas de este libro, y creo que muestran, ¿no?, una manera diferente de pensar el socialismo, las posibilidades de un proyecto social para el bien común, o lo común, ¿no?, como bien público, como lo público, más allá del totalitarismo. Temas son muchos, es decir, aquí está toda la evolución de Venezuela, es decir, y también la transformación de un observador sobre el fenómeno de Venezuela, la transformación de su pensamiento a nivel personal. Está Nicaragua, que evidentemente con los últimos acontecimientos había que pensar cuál sería este post que llegaría ahora sobre esa realidad. Es decir, está Chile, está la nueva forma de pensar la política en Chile, con Camila, es decir, muchos temas, las Pusis Rayo, Chupi Chupi, Podemos, el 15M, que también en ese caso me parece uno de los valores que hallo en el libro es la capacidad de hablar desde la voz propia, pero de respetar al otro, la voz del otro, es decir, y en el caso del 15M había una aclaración en el texto muy pertinente, me parece. No conozco a profundidad este fenómeno, me he tratado de informar, he leído tal, pero ese respeto al otro, a la voz del otro, o incluso de darle la voz al otro, porque hay un texto en el libro que no es tuyo, es el texto de una persona de a pie, una persona de la calle, a quien Armando cede su espacio en Havana Times para que cuente su experiencia, una persona de otra generación que cuenta su día a día, que cuenta su desilusión. Son
maneras de alguna manera de narrar lo que es la Cuba de hoy, pero también la Cuba inserta en un sistema global y en una geopolítica compleja como son las de este presente que estamos viviendo. Por tanto, yo no tengo nada más que dar las gracias porque exista el libro, porque Hipermedia haya apostado por él y porque Armando siga siendo tan sincero y tan irreverente, a la vez que mesurado y tolerante, para plantear la difícil y compleja situación política de este presente dilatado de la Cuba de hoy.